Pero Javier, ¿se ve bien la imagen? ¿Aló? ¿Aló? Hola, profe. Sí, tiene buena imagen y aún escucha un poquito más. Listo, pues. Aquí ya está entrando la gente. Estamos a las 5:30:00. Muy buenas tardes a todos. Siendo las 6 de la tarde, sean todos bienvenidos. En nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y el Hospital Alma Mater de Antioquia, les habla Domingo Caraballo Gracia. Yo soy médico, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y presto mis servicios médicos en los servicios de prueba de esfuerzo y rehabilitación cardíaca en la sede Prado del Hospital Alma Mater de Antioquia. Desde hace muchos años nosotros hemos procurado desarrollar una actividad el tercer jueves de cada mes. Hace muchos años la hacíamos presencialmente, pero después de la pandemia tuvimos que pasar a la parte de la virtualidad, lo cual a nuestro juicio ha sido mucho mejor para todos porque ha permitido que personas no solamente de la ciudad de Medellín, sino de diferentes partes del país y de otros países se puedan conectar y también sacarle provecho a estas actividades. Estas conferencias las grabamos en una página y más o menos demora la grabación, para ser publicada la grabación demora más o menos 2, 3 semanas y se publica en una página que se llama Aulas Abiertas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en YouTube. O sea, usted busca YouTube y busca la página Aulas Abiertas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y hay una carpeta que se llama Rehabilitación Cardíaca. Y ahí aparecen todas las teleconferencias que hemos estado dictando desde la parte de la pandemia. Nosotros viendo estas charlas las hemos estado dedicado muchas veces a la parte de factores de riesgo desde el punto de vista cardiovascular, porque estamos viendo que muchas personas están llegando a nuestros servicios con muchos problemas cardiovasculares, algunos de ellos de pronto prevenibles. Si hacemos ciertas correcciones, algunas veces se pueden prevenir problemas, pero otras veces la persona llega ya con los problemas establecidos. Todos ustedes saben cómo se ha ido aumentando un factor de riesgo muy grande en el mundo, que es el aumento de peso, que lleva muchas veces al sobrepeso y a la obesidad, y esto trae como consecuencia muchos problemas, razón por la cual hemos invitado el día de hoy al doctor Jorge Mario Largo Gil, cardiólogo clínico de la Universidad de Antioquia, médico internista de la Universidad Militar de la Nueva Granada, con especialización en docencia universitaria, a que nos regale esta actividad, esta charla, y nos haga una orientación qué podemos hacer nosotros para prevenir y qué se le está brindando a las personas hoy en día para el manejo de la obesidad. No siendo más, doctor Jorge Mario, de antemano, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por este regalo que le va a hacer a la comunidad. Y damos inicio a su charla. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches a todos. Agradecer primero al doctor Domingo por esta invitación. Realmente cuando el doctor me propuso pues traer este tema al día de hoy y me mencionó que de pronto iba un poco más dirigido hacia la comunidad, pues me pareció un reto bastante importante de afrontar, sí.
y trataré esta próxima hora de que de pronto nos queden algunos conceptos claros sobre qué es esta enfermedad, por qué es tan importante y qué podemos hacer al respecto antes de que nos coja un poco la tarde en cuanto a sus complicaciones. Entonces, dando inicio al día de hoy a la charla, empezaré con un caso de la vida real. Acá tenemos dos pacientes que pueden llegar fácilmente a nuestra consulta al día a día, probablemente pueden ser algunos de sus conocidos, etcétera. Acá tenemos estos dos esposos. El primero es Rodrigo, él es conductor de bus, al que le diagnosticaron hace poco hipertensión arterial. También le dijeron que tenía el azúcar elevada y la esposa no se la aguanta durante la noche por todos los ronquidos que genera durante su sueño. Y acá en el segundo caso tenemos a Florentina. Tiene una tienda en la casa, no sale mucho de ella. Le diagnosticaron recientemente diabetes mellitus y le ordenan a ambos bajar de peso. Sin embargo, Rodrigo le menciona al médico que no tiene tiempo, que todo el día está trabajando, que le es imposible llevar estilos de vida saludable. Y Florentina le responde al médico que tiene artrosis de rodilla y que no le es posible hacer ningún tipo de actividad física. Y acá en la siguiente diapositiva quiero que lean estos comentarios que son cosas comunes que nos pueden mencionar en la consulta de los pacientes. No tengo tiempo para hacer ejercicio, tengo el metabolismo lento, es algo hereditario, tengo hipotiroidismo y por esto entonces no puedo bajar de peso, ya lo intenté y no vi resultados, situaciones de frustración. Comer saludable es muy caro, también otra cosa que nos mencionan mucho durante la consulta. No puedo pagar gimnasio, en mi casa no me apoyan, entre otras serie de situaciones que alguna vez, incluyéndome, podríamos habernos reflejado durante este curso de nuestra vida, ¿cierto? Entonces entra la pregunta de cómo nosotros los médicos, haciendo un equipo con el paciente, podríamos hacer algo, cómo podemos tratar de ayudarlos. Y de acá empieza la problemática que vamos a hablar en estos próximos minutos. Entonces, tener en cuenta que la obesidad cada vez va aumentando más y más durante los años, ya generando en los últimos reportes hasta el compromiso de 1 billón de adultos de manera global, ¿sí? Es una enfermedad crónica, debilitante, que tiene altas implicaciones cardiovasculares, por ejemplo, enfermedad del corazón, específicamente por infartos, enfermedad de falla cardíaca, enfermedad cerebrovascular, puede llegar a reducir la esperanza de vida. Muy importante. ¿Y qué es esperanza de vida? El tiempo de pronto que tiene destinado cada persona a estar en este mundo nos puede disminuir drásticamente este periodo, siendo algo totalmente prevenible. Y en estas últimas 3 décadas, ¿qué ha llamado la atención? Se ha llegado a duplicar incluso el porcentaje de obesidad en los adultos y cuadruplicado en niños y adolescentes, siendo entonces algo de prestar mucha atención en nuestro medio como tal. En Estados Unidos puede llegar a estar pacientes con obesidad hasta casi la mitad, 40,3%, y ser severa en un porcentaje casi del 10%. Es así que de pronto vamos a ver una variación en qué número de porcentaje de obesidad va a tener cada país, ¿cierto? De acá vemos que uno de los que tienen mayor porcentaje es Estados Unidos, en el que casi cada 4 de 10 personas pueden tener esta condición, seguida de México, que casi 3 de cada 10 personas puede tener. Y acá en nuestro país, en Colombia, ¿cómo estamos? Cerca a un 23%. Se han hecho algunas investigaciones específicamente en nuestro medio. Este es un estudio que realizó el doctor Jiménez en el 2020 y acá abordó como tal los porcentajes según la ciudad. Por ejemplo, vemos que en Barranquilla el porcentaje de obesidad puede llegar a ser el 26, en Bogotá del 18, Bucaramanga el 23, Cali 27 y Medellín del 21%. ¿Y por qué viene aumentando la obesidad durante el tiempo? Esta es una pregunta que también se ha hecho mucha gente. Acá otro doctor y investigadores hicieron como un recuento desde 1910 hasta el 2000 de cómo se iba comportando la obesidad
a lo largo de la historia a nivel mundial. ¿Y qué veíamos? Que realmente las personas en épocas un poco más antiguas era menos prevalente esta enfermedad. Sin embargo, entre 1960 y 1970 ocurre algo que cambia totalmente esto y empieza a haber un ascenso en cuanto al porcentaje que tenemos de obesidad. Y esto en relación a muchas cosas. Recordemos probablemente décadas antes, principalmente el ser humano se dedicaba a trabajos poco más manuales como la agricultura, carpintería, mensajería, etcétera. Cosas que cuando llega la revolución industrial, específicamente la segunda, que fue entre 1870 y 1914, empieza un avance importante en cuanto a la industria eléctrica, la industria del petróleo, nuevas fuentes de energía, automatización de múltiples procesos, por ejemplo, el telégrafo, el teléfono, etcétera, y empiezan a traer al ser humano en su comportamiento algunos implementos que facilitan ciertas actividades. Entonces, por ejemplo, la aparición del automóvil, ¿sí? Esto entonces disminuye la necesidad del humano de caminar, por ejemplo. Otras cosas, por ejemplo, la televisión, que hace que entonces el humano esté más sentado frente a una pantalla que pronto estar en actividades al aire libre. Así mismo otros ayudas como electrodomésticos, etcétera, trabajos de oficina, expansión de trabajos sedentarios como tal. Todo esto culturalmente nos va generando este tipo de cambios y de acá es que se explica como tal el ascenso de la obesidad. Y bueno, ¿qué es la obesidad? Realmente, cuando uno va a ver la definición, es toda acumulación anormal o excesiva de grasa que va a representar un riesgo para la salud, ¿sí? Y es muy importante volver a recalcar que hablamos de la acumulación excesiva de tejido adiposo, ¿sí? Esto va a traer efectos como tal para el cuerpo, muchos relacionados a un proceso de inflamación. Pero de manera frecuente nosotros los médicos, ¿cómo evaluábamos este aspecto en las personas? Principalmente con el peso, ¿sí? Y con la talla. Con esto nosotros calculábamos algo llamado el índice de masa corporal, en el cual hacíamos una relación de este peso que nos daba la balanza en kilos y mirábamos la altura o la talla en metros cuadrados, hacíamos esta fórmula y nos terminaba dando este número, por ejemplo, en este caso, un paciente que tiene 70 kilos de peso y una estatura de 1,70 metros, dándole índice masa corporal de 24,2. Según estos valores, entonces, varias sociedades internacionales plantearon puntos de corte para definir qué era lo normal y qué no era lo normal. Y definíamos cuando ese número que calculábamos en la consultorio nos daba más de 25 hasta 29,9, el paciente tiene sobrepeso. Cuando nos sobrepasaba los 30, lo definíamos como categoría de obesidad y más de 40, obesidad severa o en algunas partes obesidad mórbida. ¿Cuál es la dificultad de esto? ¿Sí? Que, como les mencioné previamente, solo tenemos en cuenta dos cosas, la pesa y la talla. Pero realmente esto nos aplica a la población normal. Podemos ver casos, por ejemplo, que todas las personas pueden tener tallas similares, pero con texturas o composición corporal diferente. No es lo mismo una persona que pese, por ejemplo, en este caso 94 kilos, pero vemos que es una persona atlética, que de pronto el peso está más relacionado a masa muscular que tejido graso, ¿sí? O no es lo mismo una persona con una menor estatura, que también es de una contextura de pronto más fornida. En esto, si le calculamos, por ejemplo, el índice de masa corporal, este de la mitad nos daría para un diagnóstico de obesidad y este último de sobrepeso. Entonces, no nos relaciona realmente a lo que vemos al frente.
Esto nos genera entonces una serie de limitaciones cada vez que hablamos de obesidad, porque tenemos que entender que la obesidad no es solo peso, sino que, como mencioné, tiene que ver es con el tejido de grasa que tenemos en el cuerpo o como nosotros definimos adiposidad. Y esta clasificación que tenemos rutinaria no nos va a distinguir qué tanto es músculo, qué tanto es grasa. ¿Sí? No es lo mismo un atleta a una persona que de pronto sí tiene este tejido graso y esto le esté afectando el peso. No considera tampoco el sexo ni la raza. Por ejemplo, poblaciones asiáticas, por ejemplo, los chinos, los japoneses, suelen tener unas tallas, unas estaturas menores y de pronto en ellos los criterios de obesidad se nos quedan cortos. ¿Sí? Y se puede subestimar este riesgo. Y asimismo, no es lo mismo el paciente con tejido graso que está completamente sano, que de pronto tiene un mayor compromiso de grasa a nivel abdominal, ¿sí? Asociado a un mayor riesgo cardiovascular, grasa en otros sitios diferentes al abdomen, por ejemplo en el corazón, si cumple criterios de obesidad severa. Y este último término pues, es bastante llamativo, que es la obesidad sarcopénica. Cuando nosotros hablamos de sarcopenia, nos referimos a que el paciente tiene bajo cantidad de músculo, por así decirlo, en palabras sencillas. Y son estas personas que de pronto, cuando los vemos, decimos, ve, vos cómo estás de flaco, ¿cierto? Vos no tenés problemas de peso. Pero si uno va a ver el interior de las personas, no es que sea músculo, sino que de pronto tienen poco músculo y tienen alto tejido adiposo a pesar de que se observan como tal flacos. Entonces, este es otro tipo de obesidad que puede pasar desapercibida y cuando usábamos el método del índice de masa corporal, pasábamos por alto. Es debido a esto que entonces en la modernidad tenemos algunas ayudas diagnósticas que aplicamos fácilmente en el consultorio y en algunos centros, como por ejemplo estudios de composición corporal, tenemos el estudio de absorciometría, tenemos el estudio, por ejemplo, el InBody, que en pocos minutos nos puede definir qué tanto de lo que estamos viendo al frente es músculo, qué tanto es grasa corporal. Asimismo, nos ayuda a otros parámetros, por ejemplo, el metabolismo, qué tanto energía quema cada persona según esta composición. Y tenemos otras medidas del cuerpo, aparte del índice de masa corporal, que nos son de utilidad cada vez que vamos a un consultorio. Uno de los más sencillos es medir la circunferencia de la cintura con un metro en la misma sala del consultorio. Vamos a tener algunos puntos de corte específicos que nos van a dar un mayor riesgo de pronto para saber si el paciente o no cumple criterios de obesidad. En Colombia, estos son los estudios que se han descrito de pronto a un mayor riesgo de asociación a esta enfermedad, siendo normal en hombres menor a 90 y mujeres menor a 80, y ya definido como exceso de grasa visceral mayor a 94 centímetros o mayor o igual a 90 centímetros. ¿Y para qué nos sirve saber si el paciente tiene obesidad y clasificarlo en algún tipo de grado? Entonces, a mí sí mismo se han hecho investigaciones, está publicada en el 2025, en el cual buscaron todos los pacientes que tenían criterios de obesidad, los clasificaron y vieron qué enfermedades se asociaban a tener esta condición, ¿sí? Y de las 16 enfermedades, una de las principales fue la apnea obstructiva del sueño, que es la enfermedad que fácilmente o generalmente se considera asociada a los ronquidos nocturnos y tiene algunas implicaciones pues, cardiovasculares a largo plazo. Diabetes mellitus, la enfermedad del azúcar, esteatosis hepática, que es otra palabra que utilizamos para el hígado graso, y la enfermedad cardiovascular relacionada a placas de grasa en todo el cuerpo. Entonces, todo esto nos genera un aumento del riesgo cardiovascular. Y es importante entender que la obesidad no se puede abordar solo como por estás haciendo bajo ejercicio, estás comiendo mal, ¿sí? Sino que tiene todo atrás relacionado de un tema propio de la cultura
No es lo mismo nuestra cultura, por ejemplo, la cultura en México, en la cultura en Estados Unidos, la cultura en Japón, en Islandia, asimismo la alimentación, eh, asociación a qué tanto las personas usan la televisión, los videojuegos, políticas de salubridad, medios de transporte que utiliza el medio, si el paciente fuma o no. Las redes sociales han venido apareciendo y creciendo cada vez más como un factor asociado y asimismo el uso que generamos durante el día. El sitio de trabajo, si nos implica estar caminando todo el tiempo o si estamos sentados durante todo el turno como tal, si es de noche, si es de día, el estrés mismo y ya unas cosas que a veces de pronto son difíciles de modificar, por ejemplo, la misma genética. Sí, se ha asociado que tenemos un componente en cuanto a el día que nacemos relacionado a si vamos a tener mayor dificultad en perder peso y asimismo una mayor posibilidad de ganar peso. El reloj biológico de cada uno, todo lo que está relacionado a la inflamación de la enfermedad, a componentes cerebrales, trastornos de ansiedad o trastornos psiquiátricos. También esto nos van a afectar, por ejemplo, en temas del apetito y saciedad. Y asimismo el sueño también se ha descrito como un factor asociado cuando es menor a 6 7 horas diarias, se ha aumentado por componentes hormonales, digamos, cambios en el apetito y la saciedad. Y esta diapositiva realmente puede ser un poco compleja, pero lo que quiero mencionar específicamente es que a nivel molecular y celular también se han descrito múltiples mecanismos en el cual todo lo respecto a la obesidad nos pueden generar un daño importante. ¿En qué? En trastornos que mencionamos endocrinos como la diabetes mellitus, en trastornos en la placa de grasa que se forma a nivel de todas las arterias de nuestro cuerpo, que asimismo afecta al corazón, trastornos o enfermedades en el pulmón, ¿sí? El hígado graso, que puede ir progresando hasta llegar a estados incluso de riesgo de cáncer, y también a nivel renal, por mencionar solo de pronto las más importantes. Entonces, pasando a este punto, ya sabemos o tenemos una idea de pronto algo general en cuanto de pronto qué pacientes hay que estar un poco más pendientes y atentos de que pueden tener obesidad o riesgo de esta. Pasamos a una evaluación clínica en el cual vamos a tomar, aparte del peso y la talla, otras medidas antropométricas. Y si podemos utilizar algunos dispositivos, es importante, si hay el recurso, siempre utilizarnos. Siempre identificar qué síntomas tiene asociado el paciente de pronto a esta condición. Y ya pasaríamos a uno de los puntos importantes del día de hoy, que es el manejo y aproximación al tratamiento. Entonces, primer punto para tener claro y llevar el día de hoy a casa. Si todavía no tenemos obesidad, lo más importante que debemos hacer desde el día de hoy hasta que el día que nos vayamos de este mundo es la prevención. Tener en cuenta qué es una mala alimentación, ¿sí? Estar pendiente de pronto de algunos hallazgos de sobrepeso y que no se nos vaya a pasar a obesidad. La importancia de lo que genera la inactividad física y el mismo sedentarismo. Hacernos los chequeos rutinarios de riesgo cardiovascular cuando hay indicación para ver de pronto cómo está nuestro perfil de colesterol, nuestro perfil de azúcar y otras condiciones también relevantes, la tiroides, etcétera. El consumo del alcohol desmesurado o el tabaquismo son cosas que podemos de antemano prevenir para este riesgo. Y ya para hablar del tratamiento, voy a hablarles sobre un concepto que se llama la tasa metabólica basal y el gasto energético. Suenan un poco, digamos, enredados de entender, pero esta tasa metabólica, ¿qué nos quiere decir? Es esa energía que todo persona necesita para que su cuerpo pueda mantener las funciones vitales en reposo, es decir, para que el cuerpo pueda respirar,
para que el corazón pueda latir, para que mantenga una temperatura y no se nos baje, entre otras cosas. Todo esto, esta energía que necesitamos para estos puntos vitales, se llama tasa metabólica basal. ¿De qué va a depender? De nuestra edad. A mayor edad, la tasa metabólica basal va a disminuir. No es lo mismo, por ejemplo, que la tasa metabólica de un niño, de un adolescente, etcétera. El género también va a variar, ¿sí? La masa muscular y composición de la persona. No es lo mismo el paciente que mostré musculoso al otro paciente que de pronto es más pequeño y delgado. La misma composición corporal. Y acá, muy importante, el punto hormonal, ¿sí? Puede verse afectado, por ejemplo, a casi la enfermedad tiroidea y la misma genética que tiene el paciente predestinado ya desde el día que nació. Este es el primer concepto, tasa metabólica basal. Ahora el segundo término que también es importante tener en cuenta es el gasto energético. ¿Qué es este término? Entonces, la tasa metabólica basal, ¿sí? Lo que necesita el cuerpo para suplir funciones asociada a otras componentes como por ejemplo lo que gastamos de energía en actividad física y el procesamiento de alimentos. ¿Y para qué es importante esto? Vamos a ver más adelante que con esto vamos a definir lo que requiere cada persona de consumo de alimentos según lo que gasta de energía durante el día. Entonces, el primer pilar en cuanto a cambios de estilo de vida va a ser la actividad física. Uno de los puntos más importantes que quiero traer acá a relación es que no hay una sola actividad que sea superior a la otra en cuanto a que lo más importante es que al paciente le guste la actividad, ¿sí? No me sirve a mí nada recomendar, vamos a empezar a trotar, vamos a empezar a hacer X y cosas, si al final eso no me va a garantizar adherencia a esto y no vamos a terminar cumpliendo los objetivos. Entonces, el primer punto que traigo el día de hoy, haga lo que le guste, haga lo que le hace feliz, lo que disfrute, que si le gusta entrar a clases de rumba terapia, puede hacerlo, le gusta caminar por senderos, puede hacerlo. Lo importante es que sea de su agrado. Y para la parte de actividad física es muy importante tener en cuenta acá un acrónico que utilizamos mucho, que es el FIT PR, la frecuencia, que sea idealmente 5 veces a la semana. 3 veces por la semana usualmente se ha relacionado a mantenimiento de pronto del estado actual que tiene el paciente, pero si que deseamos bajar de peso, la recomendación es realmente ojalá sea 5 veces a la semana. Vamos a ver más adelante qué tipo de intensidad. Podemos clasificarla como algo leve, algo moderado o de alta intensidad. El tiempo, que al menos sea 150 minutos a la semana. El tipo de ejercicio. Vamos a diferenciarlo de algo aeróbico versus resistencia. Ya les voy a explicar un poco a qué me refiero. Que sea progresivo. No es lo mismo nosotros iniciar el primer mes con cierta rutina, el segundo mes la misma y en un año seguir la misma rutina. Realmente la parte de aumentar carga y intensidad y peso es significativa para lograr las metas que deseamos. Y nunca olvidar la recuperación. Si nos desgastamos de manera inadecuada haciendo cierto grupo muscular, por ejemplo, vamos a tener alguna serie de lesiones. Entonces, lo que mencionaba, tenemos las actividades de tipo aeróbico y las de resistencia. Entonces, realmente el aeróbico lo que nos va a implicar es todos estos movimientos continuos, prolongados, que van a ser un gasto de oxígeno como principal fuente para el organismo durante la actividad. Entonces, acá, por ejemplo, caminar ya un poco más acelerado, correr, nadar, montar bicicleta, bailar, etcétera, son ejemplos claros de actividad aeróbica. Y ya el ejercicio de tipo de características de resistencia suele asociarse a esfuerzos breves, repetidos, contra una carga o peso que busca aumentar la fuerza y masa muscular. Esto de acá tiene muchas variaciones, no significa que entonces los que alzan pesas no pueden llegar a hacer actividad aeróbica, etcétera, sino que todo depende de la prescripción que se realice, duración e intensidad.
Y asimismo, ¿qué han hecho los investigadores? Han buscado de pronto cuál es la mejor actividad que podríamos realizar. Acá este gráfico, que nosotros llamamos gráfico de barras, lo que quiere decir es que el que mejor le fue perdiendo kilos, siendo negativos acá hacia abajo, es el ejercicio combinado, ¿sí? En cuanto a este cuadro que nos habla de la grasa total. ¿Y quiénes ganaron más músculos, siendo de 0 a 2 positivo? También los que realizaron ejercicio, pues el de resistencia principalmente, pero hubo también un aumento importante en el ejercicio combinado. Entonces, primer punto a tener en cuenta sobre la prescripción de ejercicio es haga lo que le gusta. Segundo, si puede, trate de hacer combinaciones entre ejercicio aeróbico y de resistencia. Ahora sí, la prescripción, como mencioné, idealmente 5 días a la semana. La intensidad, nosotros en los consultorios y pues mucha ayuda del deportólogo en estos casos, la hace calculando algunos parámetros que de pronto no vienen al tema. Ya les voy a explicar una forma sencilla para llevar a casa el mensaje. Se puede iniciar 30 minutos por día, como mencioné, 150 minutos a la semana, pero debemos ir progresando. Podemos intentar llegar en algún momento, poco a poco, semana a semana, mes a mes, hasta llegar a 60 minutos día, e incluso 250, 300 minutos por semana. Todo dependiendo de cada caso y de pronto lo que se pueda lograr con objetivos claros y acompañamiento médico. El de resistencia, entonces la recomendación también es 2 a 3 días por semanas. Ojalá no sean días consecutivos cuando nuestro abordaje de pronto son pacientes y el objetivo no va específicamente a disminución de peso. También de moderada a alta intensidad. Y acá, con ayuda de la prescripción del ejercicio, el abordaje con medicina deportiva, va a depender series y repeticiones según grupo muscular y utilizando máquinas de resistencia, pesas libres, bandas elásticas o el mismo peso corporal del paciente. Y les agrego un tercer grupo de ejercicios que también no son de alta utilidad, que son todos los ejercicios de flexibilidad, 2 a 3 veces por semana, estiramientos mantenidos hasta 30 segundos de 2 a 4 repeticiones y puede diferenciarse en estiramientos estáticos versus dinámicos. También estos últimos décadas se ha descrito otro tipo de actividad o entrenamiento que es el HIIT, que es el entrenamiento en intervalo de alta intensidad. No es para todo mundo, son ejercicios o rutinas realmente demandantes, pero pueden ser útiles para los pacientes que tienen limitaciones en el tiempo, de pronto que no disfrutan tanto, vamos a ingresar a un gimnasio. Suelen ser ejercicios de alta intensidad por intervalos en cortos tiempos de duración. Se alterna entonces ejercicios de alta intensidad con intensidad moderada de recuperación y las sesiones incluso pueden durar 20 minutos y ya demostrar un efecto benéfico para el paciente. Ahora, ¿cómo sé que mi ejercicio, lo que estoy haciendo es de moderada o alta intensidad? Acá hay algunas escalas, por ejemplo, la escala de Borg modificada, en el cual el mismo paciente durante algunas actividades, nosotros lo estandarizamos por algunas pruebas, pero en general la sensación de ahogo, el paciente la va a describir como muy, muy suave, suave, algo difícil, muy duro o muy, muy duro. Y lo que queremos buscar como un ejercicio moderado es usualmente entre la categoría 4 y 6 y fuerte o alta intensidad entre 7 a 8. Con esto uno se podría ir guiando de manera preliminar a la valoración por otras especialidades. Y cada actividad va a generar también un gasto de kilocalorías durante el desarrollo de esta. Entonces, recordemos lo de la tasa metabólica y actividad energética diaria. Esto es importante saber que, digamos, por ejemplo, bicicleta, cuando utilizamos 50, 60 kilos de peso y una media hora, una hora, puede llegar a quemar 500 kilocalorías. Cada una de estas nos va a terminar dando un gasto adicional a la tasa metabólica basal. No obstante, no todo se puede derivar al ejercicio, si bien es significativo en cuanto a la pérdida de peso,
acá vemos un estudio que evaluaron los pacientes cómo perdían ejercicios, en los cuales los que más perdió fueron los que realizaban intensidad vigorosa y de alta duración, que es la línea que está acá, fueron los que más peso perdieron en los primeros 6 meses. Pero ¿qué vemos en todos los grupos? Las cuatro líneas que vemos acá, que después de los 6 meses, ¿qué empezó a pasar? Empezaron a subir de peso, a ganar de peso, a ganar de peso. Entonces nos da la primera alarma de necesitamos una estrategia múltiple porque solo con ejercicio y muchas veces temas de adherencia, temas de cosas que a veces se salen de la decisión específica del paciente van a afectar. Segundo componente, entonces, la dieta. Importante, una dieta no es hacer una restricción de comida, sino que la dieta, en general, la palabra es el conjunto de alimentos y bebidas que una persona consume habitualmente. Es decir, lo que yo me comí el día de hoy fue mi dieta, sin tener que hacer o no cambios. Ahí dejamos el otro término que es hipocalórico, bajo en calorías. De pronto es una de las estrategias que más ha demostrado afectar en disminución de peso. Puede llegar a bajar entre un 4 y un 10% en 6 a 12 meses. Mientras más restrictiva puede afectar más. Pero ¿cuál es el problema? Lo mismo que mencioné previamente con el ejercicio, mantenimiento a largo plazo. Yo puedo bajar con una estrategia súper estricta, pero de pronto al segundo mes yo ya no voy a ser capaz porque fue muy difícil y no se adecuó a mi estilo de vida. Entonces, objetivos, por ejemplo, de restricción hasta 800, 1800 kilocalorías al día son significativos y demostrado como hipocalórico. ¿Y qué debemos tener en una dieta normal? Que tenga un porcentaje de carbohidratos, es decir, digamos, el arroz, la papa, entre otros grupos que incluyen esto, entre un 45 al 65%, que las grasas idealmente no nos superen el 30% del alimento y las proteínas idealmente al menos 10 hasta 35%. Pero ¿cuál es la recomendación general? Que disminuyamos aproximadamente 500 a 750 kilocalorías día del gasto energético. Para esto también debemos apoyarnos en las tablas nutricionales que nos dan todos los alimentos. No es lo mismo, por ejemplo, que por porción incluye 2 gramos de grasa, ¿sí? De colesterol 10 miligramos, 460 de sodio, a este segundo que vemos grasas, que es el de yogur griego, por ejemplo, grasas de cero, ¿sí? Azúcares ceros con una buena carga de proteína. Entonces, todo esto debemos tenerlo en cuenta cada vez que, digamos, vayamos a hacer mercado y cuando queramos lograr algunos objetivos. Ahora, por ejemplo, cuando queremos ir a comer en cualquier momento del día una hamburguesa, etcétera, nos podemos estar incluyendo en este punto, por ejemplo, 700 calorías de esta que pedí, que si utilicé las papas, entonces 1000 aproximadamente, que la gaseosa 147, 262 del helado, y son 1100 calorías que solo nos vamos a incluir en esta ingesta de esta hamburguesa con las papas. En cambio, cualquier otro tipo de dieta de pronto más normal, vemos que ni siquiera llega a superar o alcanzar estos 1100, ¿sí? Un huevo duro, un huevo a la plancha, naranja, café, ¿cierto? Que si tomamos en el almuerzo una pechuga de pollo con algo de papas, de verdura, que tenemos en la media tarde ingesta de yogur, plátano y nueces, y en la cena de pronto una ensalada con proteína. Vemos que pues, ni siquiera que llega a ser similar lo que consumimos en este único alimento versus lo que podríamos estar consumiendo todo el día y llegar a una dieta hipocalórica. La otra pregunta, entonces nunca voy a poder comerme la hamburguesa, nunca me voy a poner comer la pizza, algunas otras cosas que pues a todo el mundo nos gusta. La respuesta es sí lo vamos a poder comer, ¿sí? Una cosa es hacer cambios dietarios en la mayoría del tiempo durante nuestro proceso, digamos, de descenso de peso y estar sanos, entre otras cosas.
a distinto que usted me diga, no, venga, yo en los cumpleaños me puedo dar el lujo de comerme pues esta comida que sí me gusta, no hay ningún problema. El problema es cuando ya lo hacemos varias veces a la semana o todas las semanas tengo que estar teniendo este tipo de conductas, ahí es cuando no gusta, ¿cierto? Y pasamos al último tema que traía el día de hoy, que ya es el tratamiento con medicamentos y la cirugía. Entonces, la lista de medicamentos que tenemos hoy en día, nosotros los médicos también para ayudar al peso, son estos grupos farmacológicos que si bien tienen muchos nombres raros, de acá destaco unos cuantos que también ha demostrado efectos cardiovasculares. Y este gráfico es muy significativo y es importante que todos entendamos en el cual vemos en la parte izquierda la pérdida de peso en porcentaje, va de 0 a 30%, las distintas estrategias que tenemos a la actualidad, siendo esta primera todo lo relacionado a cirugía, esta en verde a medicamentos y esta azul a cambios de estilo de vida, como es la actividad física y la dieta. Y que se ha observado durante todas estas décadas que, bueno, la actividad física y la dieta son importantes para bajar de peso, pero si se apoyan con las otras estrategias, vamos a lograr mejores resultados y también mejores resultados a un mayor largo plazo. Entonces, en cuanto a medicamentos, tenemos, por ejemplo, el Orlistat, tenemos el Bupropion. Estos dos, si bien han bajado peso en las investigaciones que se han realizado, a nivel cardiovascular de pronto van a tener menos efecto. Por eso es que hoy en día los que utilizamos de elección suelen ser el liraglutide, ¿sí? El semaglutide y el tirzepatide, ¿sí? Son medicamentos que bajan bastante de peso y tienen mayor efecto en cuanto a desenlaces o efectos cardiovasculares benéficos para el paciente. ¿Y cuál es el que más porcentaje de peso ha logrado demostrar en todas estas investigaciones? La cirugía, cercano incluso casi el 30%. Pero vamos a hablar un poco más de cada uno de estos. Es importante que si bien de manera rutinaria todos nosotros los médicos siempre damos el 100% a que debemos hacer cambios de estilo de vida, dieta y ejercicio, y se deben hoy en día continuar pues esa intención, ya los medicamentos nos dan una segunda herramienta para poder ayudar a todos los pacientes. Nos cambia ese paradigma clínico a que de pronto solo vamos a considerar el manejo con los medicamentos en el que fracasó el estilo de vida. Hoy en día, siempre que haya la posibilidad, el paciente tenga intención, podemos hacer el manejo conjunto, incluso desde etapas tempranas del tratamiento de la obesidad. Todos estos medicamentos que mencionan, con investigaciones que demuestran su eficacia y demuestran su efecto benéfico cardiovascular. Y si queremos ver de pronto cuál tiene mayor efecto versus otro en los estudios clínicos, hoy en día, por lo que tenemos en la actualidad, es claro que el que mejor efecto nos va a tener en cuanto a peso y también beneficio cardiovascular es el tirzepatida, seguido de la semaglutida, y el que de pronto menor efecto nos va a tener es liraglutida. Problema de pronto de estos medicamentos. A muy largo plazo no sabemos qué tanto nos va a terminar afectando. Se ha visto que cuando se suspenden hay una reganancia del peso en estos pacientes. Entonces sigue siendo una problemática que tenemos en cuanto al uso de estos. Los beneficios cardiovasculares, como mencioné, son claros en los estudios que se han realizado en cuanto a reducción de lo que nosotros llamamos eventos cardiovasculares mayores, que incluyen, por ejemplo, infarto agudo de miocardio o del corazón, enfermedad cerebrovascular. Algunos han tenido efecto también en los pacientes que se hospitalizan con enfermedades cardíacas. O sea, muchos efectos realmente nos han traído consigo. Incluso hay un nuevo medicamento que todavía viene en estudio, que la aplicación llega a ser mensual,
Entonces, pues cada vez se van dando más facilidades para los pacientes con el uso de estos medicamentos. Cirugías. Entonces, a ver, este punto, como mencioné, es una de las intervenciones para nosotros los médicos y específicamente en esta los cirujanos que van a disminuir de peso, puede tener efectos benéficos en cuanto a hipertensión, en perfil del colesterol, entre otras. Y aquí en esta, como tal, descrito para hoy en la actualidad, pacientes con índice de masa corporal mayor de 35, ¿sí? O que tengan índice de masa corporal mayor a 30 y que ya la obesidad le esté generando algún tipo de enfermedad relevante para nosotros, ¿sí? Que si tiene diabetes, que si tuvo una afectación importante hepática, que hemos intentado estrategias y no disminuyen de peso. No hay límite, pues, por el momento de edad. eh, y llega a ser una estrategia bastante tentativa cuando podemos enfrentar esta enfermedad. Y aparte de eso, entonces siempre debemos explicarle a todos los pacientes que tienen estas opciones, aparte de la modificación del estilo de vida, y se debe tomar de manera compartida la decisión y asimismo hacer un seguimiento para ajustar estos tratamientos durante la obesidad. De pronto, uno de los principales problemas que tenemos en estos casos va a ser dado a efectos adversos. Los medicamentos generalmente dan efectos gastrointestinales, náuseas, a veces cambios de posiciones, etcétera. No se sabe bien a largo plazo qué otros efectos nos pueden tener. Se han descrito incluso casos de compromiso ocular, etcétera. Entonces, todavía sigue siendo un área gris en el tratamiento a largo plazo. Muy importante. ¿Qué es el objetivo que tenemos para disminuir de peso? Más o menos del 5% nos va a mejorar perfil lipídico, azúcar y presión arterial. Y cuando logramos metas del 10% del peso de los pacientes, hacemos un mejor control de todas estas enfermedades que les demostré al inicio que estaban asociadas a la obesidad. Otros puntos también a destacar, la calidad de vida que tengan estos pacientes, la funcionalidad y asimismo todo el tema de salud psicosocial y todos los estigmas que se generan sobre esta enfermedad en las personas. Lo más importante de esto también es que sean varios enfoques o abordajes que nosotros llamamos multidisciplinario. No solo es una valoración por el internista, por el cardiólogo, por el endocrinólogo, por el de medicina deportiva, sino que también complementarnos con el nutricionista, incluso el psicólogo. Todos tienen un papel fundamental en cuanto al manejo de esta enfermedad y para que podamos lograr junto con el paciente un equipo y lograr metas. De pronto, dificultades. La más clara que tenemos hoy en día es el costo, ¿sí? Llevar de pronto de manera particular todos estos medicamentos o llevar a la cirugía es una barrera frecuente para el tratamiento de esta enfermedad. Los planes de salud que tenemos hoy en día, pronto por el mismo tema que genera este costo, pues va a ser limitado a quién se logra acceder a este medicamento, pero esperemos en los próximos años que esto se pueda ir solucionando paulatinamente. Y bueno, ¿qué pasó con los pacientes del ingreso? Entonces tenemos el primer caso, ¿sí? Estaba Rodrigo, eh, se cuadró de manera rutinaria, vio que estaba gastando aproximadamente 2, 3 horas en el celular aparte de su trabajo en el bus. Decidió gastar una de estas 3 horas en hacer ejercicio. Le gustaba mucho hacer senderismo y empezó a tomarlo rutinariamente todas las mañanas. Su esposa también le ayudó a preparar y le enseñó a prepararse alimentos de pronto un poco más saludables y complementaban sus otros días libres con actividades de pesa. Logró las metas en un largo plazo, entre 6 a 12 meses de disminución de peso. Y con Florentina, ella por el tema de las rodillas, entonces no le servía mucho ir a caminatas, no le servía mucho ir de rumba terapia. Se le recomendó entonces hacer natación. Recordó que cerca de la casa tenía una piscina pública y empezó a ir rutinariamente, empezó a hacer ejercicios del tronco superior y hizo cambios en cuanto a su alimentación.
se metió a cursos de cocina y pues ahora es la que mejor cocina en la casa de manera saludable y deliciosa. A veces tienen problemas. A Rodrigo a veces le ha tocado lidiar con algunos temas mientras hace senderismo, pero por el día de hoy siguen muy bien los dos, mejoraron las enfermedades. El médico les pudo ayudar también con algunos de estos medicamentos que mencionamos y hasta el día de hoy vienen con un buen control. Esto es lo que traía el día de hoy. Acá les dejo una foto de mi tierra aquí Indiana y traigo el espacio entonces para discusión o preguntas del público. Muchas gracias, Jorge Mario, por esta interesante charla, muy amena, muy práctica, excelente. Entonces dejamos el espacio para las personas que quieran hacer alguna pregunta o si quieren aportar algo. Yo le quería adelantar una pregunta a Jorge Mario porque es algo que los pacientes muchas veces le preguntan a uno, los que han tenido la suerte de tomar algunos de estos medicamentos, Listat y otros medicamentos más. ¿Qué sucede en esta persona que le dicen, bueno, este mes, estas 15 días, tiene medicamento por 15 días, de pronto le interrumpen las medicaciones y otra vez que si hay alguna interacción, algún problema en que interrumpan y paren, no porque el paciente lo quiera, sino porque su IPS no se lo da? Bueno, el tema de todos estos medicamentos, a ver, con estos últimos que mencioné, ha sido la reganancia de peso, ¿cierto? Em, Siendo una de las grandes limitantes, dado porque, pues, a pesar de que el paciente mantenga algunos estilos de vida saludable, sí se ha notado en el seguimiento a largo plazo que vuelven a aumentar los kilos que habían bajado. Ya otros tipos de medicamentos como el Orlistat, el Bupropion, también ocurre cosas similares, ¿sí? No les hice tanto énfasis, digamos, durante la charla, dado a que, pues, si bien nos bajan de peso, tienen algunos efectos adversos también y lo más importante para nosotros y para nosotros los cardiólogos es qué me hace el corazón, si trae algún efecto benéfico como tal. Y hasta ahora las investigaciones, estudios clínicos con estos medicamentos no han demostrado como tal un beneficio en este punto. Entonces, tenemos unas mejores opciones y deberíamos utilizarlas. Muy bien. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerla. Profe, profesor Adela- Domingo, Adelante, Nelson. yo quisiera preguntarle al doctor Jorge Mario qué piensa él sobre un ejercicio combinado que estamos, por ejemplo, haciendo fuerza y terminamos la serie y caminamos 3 minutos y volvemos otra vez a hacer la serie, hacer 4 veces la serie y 4 veces la caminata. Y volvemos y cambiamos a otro ejercicio y hacemos lo mismo. Este tipo de ejercicio es un ejercicio pues que yo lo aprendí con la universidad y quisiera saber su opinión. Perfecto, ahí me escuchan bien, ¿sí? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, realmente todos estos tipos de ejercicios, por ejemplo, el que mencionas que haces de pronto una actividad de moderada a alta intensidad, después pasas un tiempo de reposo, es lo que se ha descrito también, por ejemplo, a todo este tema que mencioné por esquemas del HIIT, que son de pronto más cortas duración, por intervalos, han traído beneficios cardiovasculares, incluso sesiones de cortas duraciones entre 20 a 30 minutos. Entonces, si es lo que te parece bien y te gusta, pues lo puedes seguir haciendo y nos va a traer muy buenos resultados también. Siempre tratando de implementar esto que mencioné, ojalá 5 veces a la semana, la parte de la dieta y pues, si es necesario usaremos también medicamentos para apoyarte. Yo quiero agregarle a lo que acaba de decir el doctor Jorge Mario, le quiero agregar a Nelson y a todos los aquí presentes, es que en la actividad física, para hacer una actividad física debemos tener, como lo dijo Jorge Mario al inicio, una buena evaluación médica, porque todos los ejercicios no pueden ser iguales para todo el mundo. Y él lo mostró con los ejemplos de los dos pacientes que nos mostró al principio. Entonces es posible que un tipo de ejercicio como este de que está planteando Nelson, interválico, que es un poquito fuerte en unas sesiones y de pronto más suave y de pronto combinarlo con caminata puede darle resultado alguno, pero hay que mirar a ver si todos los del grupo lo pueden hacer. Yo siempre pienso que el ejercicio, así como las medicaciones, debe ser algo completamente individualizado,
Que lo hagamos en grupo, sí, pero tenemos que tener la conciencia de que yo no me puedo comparar con el que está al lado mío. En ese sentido, por lo demás, me parece muy bien. Y la inquietud, Nelson, muy buena. No sé si alguien más quiere comentar. Muchas gracias. Con mucho gusto, Nelson. Aquí hace una pregunta Jorge Mario sobre la cirugía. Dice, ¿cómo prevenir la reganancia de peso en un paciente con uso de liraglutide, Saxenda o cirugía bariátrica? Bueno, acá sí realmente lo que se ha demostrado, hay varios puntos, realmente es un tema bastante extenso, pero por ejemplo otro punto que se ha asociado a estos medicamentos cuando solo se usan de manera aislada es también la pérdida de masa muscular, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede mejorar esto? Y si hay estudios al respecto, es complementar con un buen esquema de actividad física que incluya también resistencia. Por eso mencioné que es fundamental lo del abordaje multidisciplinario. No es solo mandar el Saxenda, por ejemplo, y esperar a que nos baje el peso, sino que mandémoslo también a medicina deportiva, ¿sí? Mandémoslo también a nutrición, ¿sí? Que no vamos a tener todas estas deficiencias nutricionales asociadas, que la ganancia de peso eh, también pues sea en relación al aumento de la masa muscular, ¿sí? Todo esto es importante tener en cuenta como tal eh, para que este paciente no nos regane peso. Por acá yo vi otra pregunta, doctor, que Dice, lo del temor del uso de estos medicamentos por la patología ocular. Entonces, más o menos recientemente sí salió algunos casos de neuritis ópticas asociadas a estos medicamentos. El problema, a ver, de esto es que no sabemos a largo plazo cómo va a afectar, ¿cierto? Hasta el momento, pues los mayores seguimientos son como de 4,8 años o 3,8 años. Ahí hay que poner en la balanza. Hay que poner en la balanza, por ejemplo, si de pronto tu caso es que tienes algo de sobrepeso, pero de pronto puedes mejorar toda la parte de actividad física y nutricional sin requerimiento de los medicamentos y nos es viable, pues hagámoslo, ¿cierto? Pero si ya tenemos un paciente obeso, mórbido, que de pronto, no sé, no se puede llevar a cirugía bariátrica y ya está haciendo compromiso de múltiples órganos por esta obesidad y todos estos factores de riesgo, de pronto a este paciente vale mucho la pena hacer el intento y explicarle al paciente todos los efectos adversos que podría haber, pero también lo que se puede ganar. Y ya junto con él, tomar esa decisión. aquí hay otras preguntas. ¿Qué beneficio tiene hacer ejercicio en ayuno? Y luego de hacer ejercicio, ¿cuánto tiempo se debe ingerir el alimento? Y la otra es sobre el uso frecuente de la metformina en el manejo de la obesidad. Bueno, entonces en cuanto la primera pregunta, acá es muy importante que estas dietas, por ejemplo, em, cetogénicas, estas dietas también de ayuno intermitente, si bien han demostrado ocasionalmente disminución de peso, no ha habido ningún estudio clínico que genere una superioridad a las estrategias convencionales, ¿sí? E incluso, pues, por ejemplo, en cuanto al ayuno intermitente, ha salido reportes de registros, por ejemplo, el del NANES, que se ha asociado de pronto a largo plazo a aumento de riesgo cardiovascular. No sabemos de pronto si es específicamente por esto o no, pero no son tampoco la panacea, ¿sí? Y menos evidencia si tiene dieta cetogénica. De pronto, en algunos casos se ha estudiado en pacientes, por ejemplo, con crisis convulsivas, también muy debatido, pero hasta el momento la dieta hipocalórica convencional pues, sigue siendo el estándar hasta que nos demuestre lo contrario, pues la evidencia. ¿Cuál era la otra Y pregunta? sobre la metformina. Bueno, en cuanto a la metformina, o sea, pues la reducción como tal de peso, pues metformina sí se ha descrito en algunos estudios que puede llegar a ser hasta 1 a 4 kilos, pero pues realmente, a ver, tenemos un arsenal de otros medicamentos que sí tienen un mayor porcentaje de peso en cuanto a esta parte y muchos más beneficios. Entonces,
específicamente para obesidad, la metformina de pronto no sería nuestra primera elección, teniendo tantas cosas antes con mejor beneficio. Aquí hay otra de William Álvarez, sabiendo de que cierta disfunción de la cilia primaria en cada uno de los adipocitos está implicada en la obesidad y el síndrome metabólico, ¿cómo mejorar dichas cilias? Aló, aló. ¿Aló? Bueno, entonces en este punto es un tema pues bastante específico que se ha escrito en la literatura. Temas respecto, por ejemplo, a la microbiota intestinal, se ha asociado de pronto algún beneficio en este punto. También se ha definido, por ejemplo, lo de la modulación del control metabólico como tal. Como mencioné, la obesidad es un componente inflamatorio crónico. Sí, el hecho de reducir pues también la misma inflamación y todo este estrés oxidativo puede llegar a favorecer como tal la función ciliar, pero hasta el momento todos estos son, digamos, hipótesis, no se ha hecho, pues yo no conozco hasta la fecha, no pondré a buscar, pero como algún ensayo clínico específicamente que me diga esto, no lo he buscado hasta desde el momento y vamos a ver si de pronto hay algún dato y te puedo informar, claro. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el rol de médico en atención primaria en estas patologías? Y acá yo creo que lo más importante es la atención primaria, es evitar, ¿sí? Es prevenir, ¿sí? Llevar buenas conductas, ¿sí? Informar muy bien a los pacientes sobre qué es un estilo de vida saludable, qué es ser un estilo saludable sin restricción absoluta. Yo creo que es lo más importante. Todo el mundo le dice a los pacientes el no, no puedes, no puedes, no puedes. Y pues realmente hasta uno le responden, entonces así, ¿quién vive, cierto? Así, ¿quién disfruta la vida? No, la idea es que se pueda llegar a una especie de equivalencia entre ambas partes, el médico y la otra persona, y poder dar consejos que pueda llevar a cabo en su práctica clínica. Por ejemplo, un ejemplo también muy grande, me llegan a mí los pacientes que ya los envía a nutrición, ¿sí? Y me dicen, no, pues doctor, yo no puedo seguir esa dieta, me mandarán a comer salmón, me mandarán a comer trucha, me mandaron a comer nueces de no sé dónde, y yo no tengo plata para comprar eso, ¿cierto? Entonces es importante objetivizar cada caso y con el paciente ver qué está de tu mano y que yo te puedo recomendar también con lo que vos tenés, ¿cierto? Es muy, muy importante llegar a esa equivalencia entre ambas partes y que él te vea como un equipo más que como el dictador que te va a prohibir todo. Yo creo, Jorge Mario, para responderte a completar esa pregunta, a lo que tú dices, tú mostraste unas diapositivas al principio que a mí me parecieron muy interesantes. Uno, sobre la actividad física. Diferentes tipos de ejercicios, haga lo que a usted le guste, primera cosa. Lo que usted disfrute. Me pareció excelente eso. Entonces a la persona hay que motivarla desde temprano. Tratar de sacar, hacer la prevención primaria, sobre todo coger a los niños. Tú mostraste también una diapositiva donde mostrabas cómo los niños están cuadruplicando la parte de obesidad. Entonces tenemos que prestar más atención a los niños, cerrando, apagando el televisor, no dejando que sientan tantos juegos internos en la casa y si es posible, así, no, así lleguemos cansados a la casa, sacar a los niños a los parques, a los sitios de recreación más cercanos que tengamos, para que los niños comiencen a moverse más. Pero es que estamos viendo también que esto nos va a traer problemas futuros. Y nosotros, o sea, desde el punto de vista de actividad física, eso, y buscar una buena asesoría desde el punto de vista nutricional. Hoy en día muchos centros de salud tienen nutricionistas, tienen personas que pueden orientarle a uno sobre la alimentación, que no son una alimentación tan sofisticada, tan costosa, pero que le permita, de acuerdo al lugar donde viva, la condición socioeconómica de la persona, ayudarlo. Y eso existe. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar a hacer eso. Y nosotros, como las personas adultas, si estamos notando que la ropa ya nos está quedando un poco estrecha, ponernos las pilas en eso antes de que tengamos que cambiar de ropa y decir, no, es que esta cosa ya tengo que comprarla porque es que me subí de talla. O sea, son medidas preventivas. Creo que tenemos que comenzar a mirar la parte de la prevención antes de llegar a la obesidad, con todas las implicaciones que tiene la obesidad, los osteomusculares, cardiovasculares, metabólicas, etcétera.
Y ahí agregando al doctor Domingo, pues yo creo que la decisión más difícil es decidir cuándo hacer el cambio, ¿cierto? Todos estamos acostumbrados a un estilo de vida. De pronto, implementar la actividad física para muchas personas llega a ser un reto. A mí nunca me ha gustado hacer ejercicio, por ejemplo, pues, pueden decir a uno, pero si uno empieza a buscar cosas que le gusten, tenga cierto agrado, de pronto se vuelve un poco más fácil, ¿sí? Lo mismo con la comida, ¿sí? De pronto no todo el mundo le gustará comer todos los días ensalada con brócoli, lechuga, etcétera, pero venga, a mí me gusta, por ejemplo, el pollo, es mi favorito, el pescado, puedo implementarlo un poco más en mi dieta, complemento entonces con la ensalada que me gusta más, todo eso sirve de apoyo en ese proceso. Muy bien. No sé si no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, doctor José Mario, no me queda sino darle las gracias por este excelente regalo, muy práctico. Sobre todo nos gustó mucho porque es una charla muy práctica, muy amena al alcance de toda la comunidad, que es lo que nos interesa, tratar de fomentar un cambio en el estilo de vida. Muchas gracias a todos los aquí presentes por acompañarnos y recuerden, los esperamos el tercer jueves del próximo mes con otras charlas, y estas charlas demoran más o menos 15 días para que la puedan ver, descargar las veces que quieran descargarlas. Bueno, una feliz noche a todos. Doctor José Mario, mil gracias por este regalo a la comunidad y a todos nosotros. Su gran aporte, y va a quedar aquí guardadito en las memorias de las aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. No, muchas gracias, doctor, por haberme invitado. Agradecer a todos los asistentes por haber prestado atención y haberse quedado hasta esta hora. Espero que les sea de gran utilidad y cualquier cosa, estamos al tanto. Bueno, feliz noche.